Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy buenos días, bienvenidos a Voces de Cambio. Esta mañana pues nos complace discutir un tema que seguramente muchos nos hemos cuestionado, preguntado en diferentes etapas de nuestra vida. El tema sobre el universo y sus modelos. ¿Cómo entendemos el universo? ¿Qué es el universo? Posiblemente uno de los primeros modelos justamente que nos hablan de cómo es el universo nace justamente en la época griega con el trabajo de Aristóteles, hace unos 340 años antes de Cristo. Y posiblemente él propuso este modelo que hoy en día llamamos el modelo geocéntrico, ¿no? Donde se creía que era la Tierra el centro del universo y que el Sol y las demás estrellas pues giraban alrededor de él. Después de varios años ha habido distintos modelos de esta imagen del universo. Podemos mencionar a Ptolomeo, a Nicolás Copérnico, a Johannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein, por mencionar algunos de los físicos y astrónomos pues que han tratado de explicar justamente qué es el universo, cuál es su origen y si éste tiene algún destino. Esta mañana nos sentimos complacidos de que nos acompañe el doctor Luis Felipe Rodríguez. Él es doctor en astrofísica por la Universidad de Harvard, investigador del Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, pero además es investigador emérito justamente de esta casa de estudios e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor, nos sentimos realmente muy contentos que nos acompañe y que podamos discutir este tema con usted. Quisiéramos tal vez iniciar con una pregunta. ¿Cuál es entonces la imagen que nosotros tenemos del universo? Bueno, la imagen contemporánea es de un universo que aparentemente tuvo un momento de inicio, que es muy grande, pero que lo que podemos ver es finito. No podemos ver más allá de una cierta distancia, por razones que puedo explicarles. Y no sabemos si es un universo infinito que va a seguir creciendo y creciendo, o si es un universo finito. Sin embargo, yo diría que la gente se inclinaría en este momento por un universo que tuvo un inicio hace 14.700 millones de años, una edad muy grande, y que va a continuar expandiéndose y que es esencialmente infinito, aun cuando en este momento solo alcanzamos a ver una parte muy grande, pero finita del universo. Muy interesante. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo creemos que fue el origen del universo? Bueno, cuando a principios del siglo pasado, otro astrónomo muy eminente, Edwin Hubble, empezó a estudiar las galaxias. ¿Qué son las galaxias? Bueno, son familias de estrellas. Nosotros lo que estamos familiarizados es el Sol, ¿verdad? El sistema de planetas, uno de los cuales es la Tierra, pero nuestro Sol es parte de un número enorme de estrellas, del orden de 200.000 millones de estrellas, que forman una galaxia, una especie de estructura que se mantiene, digamos, estable por la misma gravedad entre las estrellas. Pero no es la única galaxia, vemos afuera con grandes telescopios y hay otras muchas galaxias. Y este Hubble encontró que las galaxias se estaban separando entre sí. Entonces pudieron calcular cada vez más exactamente que en el pasado pues estuvieron más y más cerca, hasta que se llega un momento en que estaban, digamos, en un punto, por decirlo de alguna manera, y cada vez se ha refinado eso, y se sabe que esto ocurrió hace, como decía yo, 14.700 millones de años, y ahí sí se nos presenta un problema, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿de dónde originó esto? ¿Había algo antes? Y hay quienes piensan que sí había algo antes, una especie como de vacío, pero que ahora sabemos que el vacío nunca está vacío, sino que siempre hay actividad y creación de partículas, y que de este vacío hubo una como fluctuación enorme que creó al universo que vemos ahora y que lo seguimos viendo expandiéndose, ¿verdad? Ahora hay quienes creen que simplemente fue un como momento de origen y que antes pues no había nada, no tiene sentido hablar del tiempo, ni de la energía, ni de la materia antes de ese momento de inicio. Interesante. Entonces, usted comentaba ahorita sobre el tiempo.
¿Cuál podríamos decir que es la naturaleza del tiempo? Bueno, es una pregunta muy, muy profunda y muy difícil de contestar, ¿verdad? El tiempo es algo en el que, pues, podemos enmarcar nuestras actividades o el movimiento de una partícula y sabemos que el tiempo nada más va en una dirección, ¿no? Comparado con el espacio, en el espacio sabemos que nos podemos mover para arriba, para abajo, a izquierda, derecha, adelante, atrás, pero el tiempo siempre va para adelante. Nos levantamos y cada día estamos más viejos, ¿no? Sin embargo, es muy interesante comentar que, por ejemplo, en el interior de estos cuerpos que se llaman hoyos negros, es al revés, se puede uno mover en el tiempo, pero en el espacio inexorablemente cae uno al centro del hoyo negro. Entonces el tiempo, con todo y que nosotros estamos acostumbrados a verlo de una manera pues que avanza siempre, hay que recordar que al menos la teoría de la relatividad de Einstein predice que hay regiones donde se puede uno mover en el tiempo. Interesante. Justamente sobre este físico alemán Albert Einstein, que en los años entre 1900 y 1910 publica pues una serie de publicaciones de donde nace la teoría de la relatividad especial y la teoría de la relatividad general. ¿Qué nos podría comentar usted sobre cuál es la relación que hay entre el tiempo y el espacio? Bueno, lo que descubre precisamente Einstein es que están íntimamente relacionados. Antes de Einstein, el gran físico era Isaac Newton, el inglés, ¿verdad? Y Newton definió muy separados al espacio y al tiempo. Es decir, el tiempo es algo que fluye de manera continua, independiente de todo, mientras que el espacio pues es el teatro donde ocurren las cosas, ¿no? Sin embargo, Einstein se dio cuenta, al tomar en cuenta una serie de cosas como el hecho que la velocidad de la luz es constante para todos los observadores, estén moviéndose o no. Entonces él llegó a la conclusión de que estaban ligados, de una manera, en el sentido de que, por ejemplo, el movimiento de un cuerpo respecto a mí hace que el tiempo vaya más como lo veo yo, el observador en reposo, el tiempo vaya más despacio. Y entonces él, ya entre las ecuaciones que se usan modernamente, están relacionadas a la posición, que sería el espacio, y el tiempo, de una manera que no los puede uno separar, ¿no? El estar en movimiento afecta cómo es el tiempo visto por otro observador y viceversa, ¿no? Entonces él encuentra que están muy vinculados, ¿no? Y que el movimiento de las cosas afecta el transcurso del tiempo, vamos a decir así. Cosa que Newton no hubiera aceptado, porque Newton consideraba que usted podía hacer lo que quiera y yo podía hacer lo que quiera, y regresábamos con nuestros dos relojes y los dos relojes estaban perfectamente sincronizados. Ahora se sabe que si una persona se mueve mucho, se acelera, el tiempo transcurre más lenta para ella, ¿no? Y se ha medido eso, se han puesto relojes atómicos en aviones que vuelan alrededor de la Tierra, y cuando se comparan con un reloj atómico que se dejó quieto en tierra, está ligeramente retrasado, ¿no? Por millonésimas de segundo, pero que el efecto es real, ¿no? Perfecto. Justamente sobre este tema, también se trabaja sobre la materia, ¿verdad? ¿Cómo es la materia del universo? Es decir, ¿de qué está hecho el universo? Bueno, hasta hace pues realmente unas décadas pensábamos que de los mismos elementos que constituyen a la Tierra, a nosotros los llamamos elementos de la tabla periódica, ¿no? Hidrógeno, helio, carbono, nitrógeno, oxígeno, etcétera. Bueno, y es cierto, una parte del universo está constituida de esto. En particular el universo que podemos ver, las estrellas, los planetas, las galaxias, están hechos de esta materia que le podemos llamar ordinaria. Sin embargo, durante el siglo XX, sobre todo la parte final del siglo XX, se encontró que había dos componentes más que de hecho son mayoritarios. Por un lado hay una cosa que se le llama materia oscura, que tiene gravedad, o sea, atrae a las cosas, pero no absorbe ni emite luz, y por lo tanto permanece invisible en ese sentido, pero sí podemos ver su efecto gravitacional, por ejemplo, en la rotación de las galaxias, de estos grandes familias de estrellas de las que yo hablaba. Las partes externas giran demasiado rápido y hace falta proponer que además de la materia ordinaria hay otra componente, ¿no?
Bueno, esa componente es enigmática, pero la gente cree que es algún tipo de partícula que eventualmente vamos a descubrir cuál es su naturaleza. Pero ya a fines del siglo pasado, y ya merecedor de un premio Nobel de Física, se descubre que el universo, que se está expandiendo, y uno pensaría por lógica que como la fuerza de gravedad es atractiva, esa expansión se estaría desacelerando poco a poco, de algún modo. Se encuentra que no, al revés, el universo cada vez se expande más rápido, o sea, se está acelerando. Y esto requiere de alguna energía o algo que lo esté haciendo. No sabemos bien qué es, y a esto se le bautizó con el nombre de energía oscura. Y ahora entonces el universo se presenta siempre como pastel. 4% es la materia ordinaria, 20 y tantos por ciento es la materia oscura, y más de 70% es la energía oscura. O sea que el universo está increíblemente dominado por componentes que no entendemos. No sabemos entonces Bien qué son. Sabemos de su efecto, podemos medir sus efectos de varias maneras, pero no tenemos claro qué es, ¿no? Y sabemos que son dominantes por encima de la materia ordinaria que nos forma a nosotros. Muy bien. ¿Cuál podría ser el destino que tenga el universo? Es decir, el universo es un universo, lo comentaba usted, en expansión, o es un universo estacionario. ¿Cómo es? ¿Cuál es el destino? Definitivamente está en expansión, eso ya. Hubo una época en que había un debate muy fuerte, digamos, hasta los años 60 del siglo pasado, en que había un grupo de astrónomos muy importantes que quería defender la posibilidad de un universo estacionario. ¿Por qué? Porque eso evitaba el problema del origen, ¿no? Uno decía, no, pues el universo ha existido por siempre, entonces no hay un problema de origen, ¿no? Aunque bueno, también es muy difícil entender eso de que ha existido por siempre. Pero en los años 60 se empezaron a haber descubrimientos que han llevado a un consenso, yo diría generalizado, del 99% de los astrónomos, de que el universo está en expansión. Pero luego se creía que, bueno, ok, está en expansión, pero a lo mejor la gravedad es lo suficientemente fuerte para en el futuro parar esta expansión e iniciar una etapa de contracción, ¿no? Inclusive se hablaba de un universo oscilante, ¿no? Que también pues resolvería ciertos problemas, porque uno podía decir que era un universo que estaba oscilando desde siempre. Pues resulta que ahora con el descubrimiento de la expansión acelerada, la visión que hay es que es un universo que tuvo un inicio y que se va a seguir expandiendo y cada vez se va a hacer más tenue, más tenue. Inclusive hay quienes creen que la materia va a decaer en radiación y vamos a acabar en el futuro muy, muy lejano en un universo que va a estar lleno de radiación, ya sin partículas, y va a ser un universo muy tenue, muy extendido, que ya no, por ejemplo, va a poder sostener vida, porque toda la materia, los protones y eso van a haber decaído. Esa es una manera de ver el universo, o sea, es una visión pues muy sombría, ¿no? De que va a ser un universo simplemente muy tenue, muy extendido, sin ya actividad interesante, ¿no? Justamente ligado al origen del universo, hay muchos materiales que comúnmente se publican, sobre todo en revistas de divulgación, que hablan de una partícula especial que pareciera que esta da origen a una gran implosión de donde se origina el universo. Algunos le llaman el bosón de Higgs. ¿Qué nos podría platicar de esta partícula? Bueno, es muy interesante lo del bosón de Higgs. Igualmente se acaba de otorgar un premio Nobel a los que lo predijeron teóricamente ahí por los años 60. La idea es que hay todo un esquema, un modelo estándar, como le dicen, de las partículas, ¿no? En nuestro universo ordinario, con 3 partículas la hacemos, que son los protones, neutrones, que forman los núcleos, y los electrones alrededor. Sin embargo, se sabe que en condiciones de muy altas energías pueden aparecer partículas generalmente de muy corta vida que desaparecen y desaparecen. Entonces existe un esquema donde están incluidas esas partículas, pero necesitaban una partícula que era la que definía cuánto, por ejemplo, pesan las partículas. Porque esta bosón de Higgs existe en el espacio y como que da una fricción que hace que, por ejemplo, sea mucho más difícil acelerar un protón porque pesa 1500 veces más que un electrón. Y entonces necesitaban esta partícula,
bosón, como se le dice, que es una de las formas de las partículas, y entonces el gran colisionador de partículas que se inauguró hace unos años y que ha estado trabajando, produjo ya evidencia de la existencia de ese bosón de Higgs. Inmediatamente la Academia de Suecia le dio el premio Nobel, no a los que lo midieron, sino a los que lo predijeron. Excelente. Higgs entre ellos, Higgs por supuesto. Sí. También otra de las cuestiones que comúnmente se habla cuando pensamos en el universo es justamente de los agujeros negros. Pero creo que en muchas ocasiones no entendemos exactamente a qué nos referimos, ¿verdad? ¿Qué es un agujero negro? Bueno, un agujero negro vino también de las ideas de Einstein. Por un lado, Einstein demuestra que hay una velocidad límite para las cosas, que es la velocidad de la luz. Nada puede ir más rápido que la luz, ¿no? La luz va a la velocidad de la luz, pero toda la materia va más despacio. Y entonces él se da cuenta, pues de hecho no es él el que descubre eso, sino es un personaje que se llamó Schwarzschild, otro científico alemán. Se da cuenta de que si un cuerpo está muy compacto, la fuerza de gravedad va a ser tan grande que para escapar de él va a ser necesario rebasar la velocidad de la luz. Pero esto no es posible. Entonces se crea un cuerpo, un concepto de algo que tiene un cierto volumen y de que lo que cae dentro de esa superficie del volumen ya no va a poder escapar para afuera nunca, ¿no? Y esto es lo que es el hoyo negro. Es un cuerpo que tiene tanta masa, que su gravedad es tan grande que nada escapa de él. Y por eso se le dice cuerpo negro, ¿no? O sea, hoyo negro, perdón, porque es un objeto que no brilla. Y también ha sido muy difícil demostrar su existencia, porque una estrella brilla, la podemos medir, ¿no? El hoyo negro no brilla, entonces se ha deducido su existencia gracias a que a veces alrededor del hoyo negro hay una estrella normal que se mueve aceleradamente alrededor de algo que no tiene luz, y luego en el centro de nuestra galaxia se ha descubierto movimiento de estrellas y movimiento de nubes que implican que ahí, por ejemplo, hay un gran hoyo negro con una masa de unos 5 millones de masas solares. Pero en la galaxia hay hoyos negros más chicos. Entonces el concepto de hoyo negro también fue muy controversial, pero yo diría que ya está aceptado en general. Aceptado. ¿Cuál es la relación que tienen estos objetos, estos agujeros negros, con la formación de estrellas o con las estrellas en general? Los hoyos negros que entendemos mejor, que son los hoyos negros estos pequeños que salpican la galaxia, que están en todos lados en la galaxia, vienen de la muerte de una gran estrella. Cuando una gran o sea que el Sol no va a acabar como hoyo negro, es demasiado chico, pero grandes estrellas que pesan 8, 10, 20 veces lo que pesa el Sol, acaban explotando como supernovas, pero la parte interna, en lugar de explotar, diríamos, implosiona, o sea, se va para adentro, se contrae tremendamente, y eso es lo que pensamos que forma los hoyos negros, ¿no? La parte externa sale disparada, pero la parte interna implosiona a tamaños muy pequeños y se forma un hoyo negro. Excelente. Doctor, comúnmente, lo comentábamos un poco al inicio de esta discusión, hablamos de las contribuciones que se hacen en la ciencia, que se hace en este caso en la astronomía y la radioastronomía a nivel internacional, pero tenemos conocimiento justamente que el Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, el Instituto de Astronomía de la UNAM, algunos miembros del Colegio Nacional del cual usted forma parte, pues ha hecho contribuciones muy importantes en términos en la física, pero en particular en la radioastronomía y la astrofísica. ¿Nos podría usted comentar cuál ha sido justamente la contribución de los investigadores mexicanos en estas áreas? Pues afortunadamente la astronomía mexicana es de hecho la ciencia mexicana que, medida por estos indicadores que se usan ahora, es la que tiene mayor repercusión mundial, mayor impacto mundial. Y uno podría, por ejemplo, citar los trabajos del doctor Manuel Peinbert y su esposa Silvia Torres de Peinbert, en la que han determinado cómo la abundancia química del universo va cambiando con el tiempo, porque las estrellas en su interior, digamos, transmutan, fusionan elementos en elementos más pesados, luego explotan. Entonces uno ve muy lejos, las galaxias primeras tienen una composición química distinta a nuestra galaxia, ¿no? El doctor Poveda, por ejemplo, descubrió un método para determinar la masa de cierto tipo de galaxias, pero tenemos muchísimas contribuciones de la doctora Lizano, directora de nuestro centro, es coautora de lo que es el paradigma actual de cómo se forman las estrellas.
hay todo un esquema como pensamos que se forma, y ella fue una de las autoras del artículo, digamos, seminal en este aspecto. Tenemos gente que estudia regiones de formación estelar, tenemos gente que hace cosmología. Entonces, la astronomía mexicana, con todo y que seremos a lo máximo unos 150 profesionistas en astronomía, tiene un impacto considerable y ha hecho aportaciones importantes a través del tiempo. Interesante, pues agradecemos, doctor Luis Felipe Rodríguez, su compañía en este programa de Voces de Cambio. Sin lugar a dudas ha sido una experiencia extraordinaria el poderlo escuchar, el poder pues conocer el universo y los distintos modelos que ha habido en la antigüedad hasta la actualidad, y desde luego esta discusión sobre temas que son de interés para muchos de nuestros ciudadanos. Agradecemos pues a Cambio de Michoacán la oportunidad que nos da de transmitir esta información, y agradecemos a usted, doctor. Muchas gracias y muy buen día. Voces de Cambio,